Tres hombres aislados en una isla de manglar y selva, calor que aplasta, mosquitos que no perdonan. Y a miles de kilómetros, una computadora en la Ciudad de México calculando fríamente cómo transformar ese rincón olvidado en el imperio turístico más ambicioso del continente. Parece ficción, pero ocurrió. Así empezó la historia de Cancún, un lugar que no existía en la mente de los mexicanos y que, en menos de medio siglo, se convirtió en uno de los destinos más visitados del planeta. Hoy pensamos en Cancún y de inmediato aparece la imagen del mar turquesa, la arena blanca, los hoteles monumentales y la vida nocturna que parece no terminar nunca. Pero durante casi toda la historia de México, esa franja de arena alargada ni siquiera era tema de conversación. La isla era apenas un accidente geográfico con forma de 7, cubierta por manglar denso, rodeada por un mar tan bravo como hermoso y por una laguna que cambiaba de humor según la temporada. No había calles, no había electricidad, no había turismo, solo 3 personas. Esos 3 cuidadores vivían allí para vigilar una plantación de coco. Su mundo era una rutina de soledad, amanecer entre humedad y silencio, trabajar entre maleza y viento salado, dormir bajo noches tan oscuras que solo el sonido del mar marcaba la frontera entre un día y otro. Frente a ellos, en tierra firme, existía apenas un asentamiento diminuto, Puerto Juárez. Un caserío con un centenar de habitantes, casi todos pescadores, que sobrevivían entre la costa y la selva. Ninguno imaginaba lo que ese pedazo de costa sería décadas después. Sin embargo, bajo la vegetación silenciosa había señales de un pasado poderoso. Los mayas habían estado ahí siglos antes. Lugares como el Rey o el Meco funcionaban como puntos rituales o faros para navegantes del Caribe. El nombre antiguo, Cancún o Nido de Serpientes, aún genera debate, pero lo cierto es que esa tierra tuvo vida mucho antes de convertirse en un proyecto turístico. Luego llegó un largo olvido. Durante el siglo XIX, la isla quedó en manos privadas como terreno de cultivo, aislada del resto del país y conectada solo por embarcaciones que llegaban cuando el clima lo permitía. La costa era agreste, pantanosa, difícil de navegar. La selva avanzaba sin freno, y año tras año, el mundo parecía seguir adelante sin mirar ese pequeño rincón del Caribe. Hasta que, a finales de los años 60, miradas externas comenzaron a detenerse allí. No eran viajeros ni soñadores, eran economistas, ingenieros, arquitectos, funcionarios con carpetas llenas de datos y ojos entrenados para detectar oportunidades. Lo que vieron no fue lo que cualquiera habría visto. Ellos no vieron mosquitos ni pantano, vieron una hoja en blanco. Para ello creó una institución especializada, el Instituto Nacional del Fondo de Fomento al Turismo, conocido como Infratur. No era una oficina más del gobierno, era un laboratorio de ideas, una maquinaria diseñada para crear destinos turísticos donde no los había, con una capacidad técnica inédita hasta entonces. Reunieron a urbanistas, economistas, sociólogos, ingenieros, hidrólogos, meteorólogos. No se trataba de improvisar un balneario, se quería construir desde cero un motor económico sustentado en un turismo internacional de alto nivel. El equipo analizó toda la costa mexicana. Revisaron corrientes, riesgos de huracanes, acceso a agua potable, comportamiento de mareas, disponibilidad de terrenos, distancia a aeropuertos, potencial paisajístico. Cuando llegó el momento de elegir, no lo dejaron al instinto. Alimentaron una computadora IBM, un lujo tecnológico para la época, con decenas de variables, miles de datos, escenarios de simulación. Y la respuesta final fue un nombre que casi nadie conocía: Cancún. La decisión se tomó con la frialdad de un cálculo matemático. Para el país, esa isla remota era la opción más viable para convertirse en un polo turístico internacional. Para quienes vivían ahí, 3 personas, la noticia ni siquiera existía aún. En 1969 comenzó la compra de los terrenos. El gobierno adquirió hectáreas enteras a precios simbólicos. Muchos ejidatarios no podían imaginar que aquellas tierras consideradas improductivas se transformarían décadas después en algunas de las zonas más caras y codiciadas de México.
El Estado se convirtió en dueño de la isla, lo que le permitió diseñar un plan maestro sin resistencia social ni conflictos de propiedad. Y ese plan era ambicioso. En un solo documento se delineó lo que sería Cancún, dónde estarían los hoteles, dónde se asentaría la población trabajadora, cómo se dividiría la isla para evitar su deterioro, por dónde entrarían las vialidades, dónde irían los servicios. La zona turística estaría completamente separada de la zona urbana para garantizar orden, eficiencia y atractivo para los visitantes. Pero la teoría chocaba con una realidad evidente. No había forma de llegar. El primer desafío fue construir algo tan básico como una pista de aterrizaje. Entre 1970 y 1971 se habilitó una pista rudimentaria, apenas suficiente para vuelos pequeños que transportaban ingenieros, supervisores y materiales. Al mismo tiempo, se trazó la primera carretera entre Puerto Juárez y la isla, atravesando un paisaje que se resistía a ser domado. Se abrió también el canal Sigfrido, que conectaría la laguna con el mar, modificando para siempre la geografía del lugar. Los obreros vivían en campamentos precarios, rodeados de lodo y manglar, sometidos a un calor sofocante y a nubes de mosquitos. Cada avance costaba sudor, frustración y jornadas interminables. Pero la visión era firme y el gobierno decidido a no detenerse. Obtuvieron préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, confiados en que Cancún sería un éxito. El resto del país, sin embargo, seguía ajeno. En los periódicos casi no se hablaba del proyecto. Para la mayoría de los mexicanos, Cancún todavía no existía. Mientras tanto, sobre el papel, la ciudad ya estaba trazada. El primer edificio que se levantó en Cancún no parecía el inicio de un imperio. Era un hotel modesto, casi tímido, frente al horizonte inmenso, construido más por necesidad que por ambición. Pero ese pequeño conjunto de habitaciones significaba algo enorme. Por primera vez, había un lugar donde dormir en una isla que hasta entonces era puro viento, sal y vegetación. Ese hotel fue la primera prueba tangible de que el plan no era una fantasía, sino un proyecto que empezaba a tomar forma. A mediados de 1971, inició oficialmente la construcción de lo que llamaron la zona hotelera. En una isla deshabitada, se trazaron 9 lotes principales destinados a los primeros complejos turísticos. El gobierno ofrecía un paquete difícil de rechazar: terrenos accesibles, infraestructura garantizada y la promesa de un paisaje virgen que no existía en ningún otro lugar del país. Para muchos empresarios, sin embargo, aquello sonaba tan arriesgado como levantar un casino en la luna. ¿Quién viajaría a un sitio sin calles, sin aeropuerto, sin ciudad? Pero el riesgo, como siempre, encontró a sus valientes. El primer gran inversionista fue un grupo nacional que vio lo que otros aún no podían ver: el futuro. Así nació el Hotel Playa Blanca, precursor de una cadena que décadas más tarde sería sinónimo del turismo mexicano. Mientras tanto, más hoteles confirmaban su participación y la isla empezaba a transformarse en un rompecabezas de grúas, pilotes y maquinaria, todo trabajando al borde de un mar impecable. En tierra firme ocurría algo paralelo. Se levantaba la otra cara de Cancún, la ciudad que nadie veía en los folletos. Calles de tierra, casas de madera, techos improvisados. Los primeros trabajadores que llegaron, electricistas, albañiles, cocineros, recepcionistas, no tenían más que lo básico: un lugar donde dormir y una promesa de trabajo estable. Lo que el gobierno había trazado como zona urbana creció mucho más rápido de lo previsto. Familia tras familia llegaba buscando oportunidades que en otros estados parecían inalcanzables. Y Cancún, voraz, lo absorbía todo. En 1973, un hito cambió la historia del lugar. Se inauguró el primer aeropuerto formal. Ya no era necesario aterrizar sobre una franja improvisada de tierra. Los vuelos comenzaron a aumentar, primero nacionales, luego internacionales. Miami, Houston y Nueva York fueron algunos de los primeros puntos en establecer conexión con la nueva ciudad mexicana que empezaba a llamar la atención de los viajeros más curiosos. Y entonces, en 1974, Cancún fue oficialmente declarado Centro Turístico Nacional.
Ese mismo año, Quintana Roo dejó de ser territorio federal y se convirtió en estado. Era una señal clara. La apuesta iba en serio y el país entero debía reconocer el nacimiento de un nuevo capítulo en su geografía. A partir de ahí, el crecimiento dejó de ser rápido para convertirse en vertiginoso. Las temporadas altas superaban todas las expectativas. Se pavimentaban calles a contrarreloj, se instalaban nuevas líneas de energía, se ampliaban carreteras. El mundo empezaba a mirar hacia el Caribe mexicano con un interés que pocos habían imaginado. Las revistas de viajes lo describían como una joya tropical. Fotógrafos, modelos, actores y figuras públicas llegaban atraídos por ese mar imposible de falsificar. Pero Cancún no crecía sin consecuencias. La ciudad, la de los trabajadores, rebasó los límites previstos. Lo que se había diseñado para unas decenas de miles de habitantes se convirtió en un enclave urbano que sobrepasaba cualquier predicción. Las colonias irregulares se extendían hasta donde la selva lo permitía. El drenaje se saturaba, el transporte era insuficiente y el manejo de residuos se volvía un desafío diario. A finales de los 80, la naturaleza recordó que la isla no pertenecía a nadie. En 1988, el huracán Gilberto golpeó Cancún con una fuerza devastadora. Hoteles destruidos, playas erosionadas, postes caídos, ventanas voladas. Fue el primer gran examen de resistencia. Y contra todo pronóstico, Cancún aprobó. La reconstrucción fue rápida, casi desafiante. Cada hotel que se reponía lo hacía más grande, más sólido, más lujoso. El mensaje era claro: Cancún no solo sobreviviría, sino que saldría fortalecido. Lo que había nacido como un plan ambicioso era ahora una ciudad que caminaba con paso propio. Cuando Cancún entró al nuevo milenio, ya no era aquel experimento audaz del gobierno ni un proyecto en fase de prueba. Era una ciudad completa, un organismo gigante que crecía sin mirar atrás, una franja de hoteles que parecía extenderse tanto como el propio horizonte. La zona hotelera, que en sus inicios era apenas una hilera tímida de construcciones aisladas, se convirtió en un corredor de más de 20 kilómetros de largo, una cinta de concreto, cristal y jardines que separaba la laguna del mar y que brillaba como una serpiente luminosa desde el aire. Lo que antes se trazaba en maquetas ahora era un paisaje real que funcionaba día y noche, sin descanso. Los números contaban una historia que ningún destino turístico del país había logrado antes. En apenas 3 décadas, Cancún pasó de tener 3 habitantes a recibir millones de turistas cada año. Para mediados de los 2000, superaba los 4 millones anuales, y la curva seguía apuntando hacia arriba. Décadas después, ese número se multiplicaría varias veces, alimentado por nuevas rutas aéreas, promociones internacionales, cadenas hoteleras que ampliaban su portafolio y un mercado que veía en el Caribe mexicano un destino confiable, rentable y deseado. El aeropuerto internacional creció al ritmo del sueño. Primero una terminal, luego otra, después una más. Al final, 4 terminales operativas, vuelos hacia casi todos los continentes y una actividad frenética que convertía a Cancún en la puerta de entrada del turismo global en México. Cada ampliación reflejaba lo mismo. El mundo quería llegar a Cancún y Cancún estaba dispuesto a recibirlo. Pero mientras la zona hotelera se mostraba impecable, la ciudad detrás de ella vivía un contraste difícil de ignorar. Las colonias populares crecían sin el mismo orden que los folletos prometían. Muchas calles seguían sin pavimentar. Los asentamientos irregulares se expandían como manchas que avanzaban en silencio. El drenaje y la energía eléctrica se saturaban. El transporte público resultaba insuficiente para miles de trabajadores que dependían de él cada día. La postal perfecta estaba ahí, pero detrás de ella existía otra realidad. Una ciudad levantada sin pausa para sostener a un gigante turístico que no dejaba de exigir más manos, más espacio, más servicios. Aún así, nada lograba frenar el impulso de Cancún. De hecho, el desarrollo comenzó a desbordarse más allá de la isla. Al sur, Playa del Carmen pasó de ser un pequeño poblado costero con calles de arena a convertirse en una ciudad vibrante, llena de hoteles, restaurantes, centros comerciales y vida nocturna. Más adelante,
Tulum dejó atrás su faceta de zona arqueológica tranquila para transformarse en un destino cosmopolita, de hoteles boutique y experiencias exclusivas que atraían a viajeros de todo el mundo. Puerto Morelos, Akumal, Xcaret, Xel-Há y decenas de puntos intermedios se integraron a la narrativa turística. Se estaba formando algo más grande que Cancún, todo un corredor turístico conocido como la Riviera Maya. La diversificación también llegó al corazón del modelo. El Caribe mexicano ya no ofrecía únicamente playas. Ahora eran cenotes de agua cristalina escondidos entre la selva, parques ecológicos de escala monumental, hoteles temáticos, rutas gastronómicas, ruinas mayas abiertas al público, festivales culturales, spas, clubes de playa, deportes acuáticos, bodas frente al mar y un sinfín de experiencias diseñadas para mantener el flujo constante de visitantes. Cancún ya no era un destino, era un imán permanente. Pero como ocurre con todo crecimiento acelerado, las tensiones comenzaron a hacerse visibles. La presión sobre los recursos naturales aumentó de manera preocupante. Grandes extensiones de manglar, esenciales para proteger la costa y filtrar el agua, fueron talados o alterados. La urbanización avanzó sobre terrenos que no estaban preparados para sostener tantas construcciones. El acuífero, una red subterránea de agua que alimenta cenotes y ríos invisibles, empezó a resentir los efectos de la expansión. Y los arrecifes, que daban vida al mar turquesa, sufrieron el impacto de la contaminación y del exceso de embarcaciones. El turismo masivo, que había convertido a Cancún en una potencia, también mostraba su rostro más complejo. Los hoteles crecían hacia arriba y hacia los lados. Las avenidas se ampliaban. Los centros comerciales surgían en cuestión de meses. Pero al mismo tiempo, disminuían los espacios públicos, las zonas verdes, las playas accesibles para los habitantes locales. La ciudad se volvía cada vez más dependiente de una economía que exigía más, mucho más, de lo que el entorno podía ofrecer sin consecuencias. En medio de este escenario, el huracán Wilma llegó en 2005 para recordar algo que parecía haberse olvidado. Golpeó Cancún con una fuerza brutal durante más de 48 horas. Las olas devoraron playas completas, hoteles enteros quedaron anegados, avenidas se partieron, cientos de embarcaciones fueron arrastradas como juguetes. Fue un desastre que paralizó la región, que dejó pérdidas gigantescas y que obligó a replantear lo que hasta entonces se daba por sentado. Pero de nuevo, Cancún mostró su cualidad más sorprendente, su capacidad de reconstruirse. En menos tiempo del esperado, los hoteles repararon sus daños. Las playas fueron recuperadas con proyectos de ingeniería costera. La infraestructura se reforzó y el destino volvió a estar operativo. No solo volvió, regresó con más fuerza, con más inversión, con mayores protecciones, con un mensaje casi desafiante hacia la naturaleza. Cada huracán, cada crisis económica, cada desaceleración, era un recordatorio de que Cancún vivía en una cuerda tensa entre la belleza y el riesgo. Y sin embargo, la ciudad siempre encontraba la manera de seguir adelante, más grande que antes. La historia avanzaba hacia un nuevo capítulo, uno en el que Cancún ya no era simplemente un éxito nacional, sino una pieza clave en el turismo mundial. Con el inicio del nuevo milenio, Cancún dejó claro que no era un experimento pasajero. La franja de arena que una vez fue silencio y manglar, terminó convertida en un corredor de hoteles, plazas, avenidas amplias y luces que parecían no apagarse nunca. Cada año llegaban más visitantes, más inversiones, más vuelos, y con ellos una certeza. El destino ya no solo crecía, imponía su presencia en el mapa mundial. El aeropuerto, que comenzó como una obra urgente para que al menos pudieran aterrizar aviones medianos, se transformó en una pieza clave para conectar a México con prácticamente cualquier punto del planeta. Para entonces, Cancún ya no dependía de promesas, vivía de resultados. Pero mientras la zona hotelera brillaba, la ciudad detrás de ella enfrentaba un ritmo distinto. Barrios que aparecían casi de la noche a la mañana, servicios que quedaban rebasados, calles que se abrían al ritmo de la necesidad y no del diseño original.
Cancún se dividía en dos pulsos, el del visitante que llega por unos días y el de quienes sostienen al destino todos los días del año. Hacia el sur, el crecimiento se desbordó hacia Playa del Carmen, Tulum y Puerto Morelos. Lo que comenzó como un punto aislado terminó dando forma a un corredor turístico que cambió la economía del estado por completo. El Caribe mexicano se volvió una marca en sí misma. Sin embargo, el avance dejó cicatrices. Manglares desplazados, playas que necesitaban ser rellenadas, arrecifes que exigían cuidados urgentes, infraestructura que envejecía rápido. La naturaleza recordaba, una y otra vez, que nada en esa región podía darse por sentado. Y aún así, cada golpe era seguido por una reconstrucción más rápida que la anterior, como si la ciudad hubiera sido creada con el instinto de volver a levantarse. Hoy Cancún sigue expandiéndose, entre contrastes y oportunidades, entre belleza perfecta y tensiones cotidianas. Una ciudad joven que aún se está definiendo, que vive en movimiento constante y que, pese a todo, continúa siendo un imán para millones de personas. Y mientras su historia avanza, queda una pregunta abierta que no busca una respuesta inmediata, sino una reflexión. ¿Qué clase de ciudad será Cancún dentro de otras 5 décadas si su destino sigue siendo escrito a esta velocidad?